Damas y caballeros, muy buenas noches. Esta noche estamos reunidos para tener una conversación muy interesante con el doctor Carlos Messía sobre las relaciones entre el Tribunal Constitucional y otros órganos del Estado peruano para ver este asunto relativo a la gobernabilidad, ¿no? Para la inauguración de este evento dejo en la palabra al don Arturo Landaure, nuestro gerente general. Gracias, doctor Oviedo. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta conferencia organizada por la consultora Oviedo Landaure SAC titulada El Tribunal Constitucional y la crisis de gobernabilidad. Como ya es de todos conocidos, nuestro país se encuentra en una serie de crisis de gobernabilidad que estamos tratando de conocer y entender en este espacio de debate. Esta conferencia es la quinta del año 2022 y constituye parte de un ciclo en el que hemos tratado temas sobre la cultura, los aspectos constitucionales, la ética pública parlamentaria y el rol del Poder Judicial, todos ellos relacionados con la gobernabilidad. En este marco, la conferencia de hoy revista de particular importancia las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Congreso, que han sido conflictivas, muy en especial en casos como la de negación fáctica que propició el cierre del Congreso y la acción competencial interpuesta por el Congreso por esta causa. Pero también el Tribunal Constitucional ha vertido fallos que habrían afectado derechos fundamentales. Así lo considera la Defensoría del Pueblo en relación con la posición tomada por el Tribunal Constitucional respecto al ejercicio del derecho de consulta previa. Pero estos casos, que son solo una muestra de la conflictividad que afecta a la gobernabilidad, vienen acompañados por una percepción por lo demás extraña: la participación del Poder Judicial mediante la interpretación constitucional difusa por la que viene interferencia en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. A este respecto, cabe preguntarse si el Poder Judicial debe admitir acciones de amparo contra las funciones exclusivas y excluyentes del Parlamento que, en este caso, afectan significativamente y paralizan el ejercicio de las funciones del Tribunal Constitucional. Una preocupación más es la relativa a la politización de los miembros del Tribunal Constitucional y otro interrogante en este respecto es el referente a que si el concurso que convoca el Congreso debe obedecer a una repartija de poder o a los méritos propios de los postulantes. En todos estos casos, la gobernabilidad se vea afectada. En especial hay un clima de incertidumbre favorecido por la politización de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y por un ejercicio ideologizado de sus funciones. El asunto es ciertamente complejo y por ello solicitamos al doctor Carlos Messía Ramírez su participación. Él sabrá con más conocimiento y experiencia abordar este tema porque no solo es abogado, sino que su cualidad es académica y el también haber sido congresista y presidente del Tribunal Constitucional lo coloca en una posición inmejorable para darnos luces y pronósticos sobre el desarrollo político e institucional de este tema. Soy Arturo Landaure González, gerente general de Oviedo y Landaure Consultores. Les reitero mi bienvenida y les hago expreso mi agradecimiento al doctor Messía por su aceptación a dar esta conferencia y a todos ustedes por su confianza en él y en nuestra consultora. Retorno la palabra al señor José Oviedo Palomino. Adelante. Bien, muchísimas gracias, don Arturo. Antes de ceder la palabra al doctor Carlos Messía, brevemente diré que con el doctor Carlos Messía nos conocemos hace muchísimos años, ¿no? Desde que él era alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudiaba Derecho y Literatura. Claro, nombro esto porque ciertamente la cultura es algo escaso, es un bien escaso en estos momentos, ¿no? Y el caso de don Carlos Messía es un caso privilegiado, diría yo, desde el punto de vista de que él ha sabido aprovechar la oportunidad que le ha dado la vida de unir dos ciencias que al final, cuando uno reflexiona, están muy unidas, ¿no? El derecho y la literatura. Claro, ya saben ustedes que él ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ha sido congresista de la República, y estos dos desempeños en cargos importantes, ¿no? Hacen que tenga una visión especial sobre el tema que hoy nos convoca. Don Carlos, tiene usted uso de la palabra. Gracias a mi profesor de lingüística en la Universidad de San Marcos, el doctor Oviedo. Esto debe haber sido por el año 1983. Así es. Todavía recuerdo una de las lecturas que nos había dejado, que era la de Roman Jacobson,
sobre las funciones del lenguaje, que después terminó también siendo mencionado por José Antonio Mazzotti, que es un poeta de la generación del 27, porque en ese texto Roman Jacobson, cuando habla de las funciones del lenguaje, utiliza la expresión yegua es la hembra del caballo, y después José Antonio Mazzotti tiene uno de sus poemas más memorables, que empieza justamente así: yegua es la hembra del caballo, y el texto empieza diciendo después de una lectura de Roman Jacobson, ¿no? Hoy en día José Antonio Mazzotti es profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, y tiene muchos textos. Es un gran intelectual peruano que hoy día se dedica sobre todo a estudiar la historia de la colonia, y sobre todo tiene algunas biografías y algunos estudios sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Y bueno, obviamente tampoco no ha dejado la poesía. Uno más bien se cortó las alas y terminó de abogado. Pero bueno, son los destinos que cada uno escoge, o es al revés. De repente el destino lo escoge a uno, ¿no? Pero al margen de la anécdota, todas las cuestiones a las que ha hecho referencia el doctor Landaure están ya en el origen de los tribunales constitucionales, que, como ustedes saben, es una creación kelseniana, es una creación del gran jurista austriaco que nació en Viena, Hans Kelsen, ¿no es cierto?, que en el año 1920 redactó la Constitución de Austria y creó por primera vez un órgano concentrado al margen del Poder Judicial, a quien se le encargaba el control de la constitucionalidad de las leyes en Europa. Y después Kelsen tuvo la oportunidad de ser magistrado de este Tribunal Constitucional en un periodo, si no me equivoco, de 6 o 7 años. Y entonces, después de su experiencia como magistrado del Tribunal Constitucional, él había redactado la Constitución austriaca, después fue magistrado de este tribunal, de esta Constitución, y después de su experiencia como magistrado, escribe un pequeño ensayo que se llama La garantía jurisdiccional de la justicia constitucional, donde básicamente, digamos, es el texto en el cual él relata su experiencia, explica por qué la existencia de los tribunales constitucionales y los problemas que tiene que enfrentar, y además el entorno problemático en que tiene que llevar a cabo su trabajo. Y todos los problemas a los que ha hecho referencia el doctor Landaure ya están ahí en ese texto de Kelsen, que es del año 1928, y que ustedes lo pueden encontrar en internet. Ponen Hans Kelsen, Justicia Constitucional, y tienen el texto. Es un clásico del derecho procesal constitucional. Para algunos es el origen, el inicio del derecho procesal constitucional como una disciplina autónoma, sistematizada por Kelsen. Y como Kelsen es un genio, además se considera el gran jurista del siglo XX, ya se planteaba todos los problemas que señala el doctor Landaure. ¿Y cuáles son esos? Bueno, el primero, tenemos que tener en cuenta cuál es la naturaleza de un tribunal constitucional. En primer lugar, fíjense que se trata de un órgano especial, no forma parte del Poder Judicial, sin embargo, ejerce la misma función, o sea, la función jurisdiccional, la jurisdictio, o sea, la capacidad para decir el derecho. Pero con una cualidad que por lo menos en Europa no tiene el Poder Judicial, y que es que el Tribunal Constitucional puede cuestionar, puede declarar espurias las leyes que dicta el Congreso si considera que éstas transgreden la Constitución. En Europa, por razones históricas e ideológicas que venían desde la Revolución Francesa, no se tenía fe en los jueces. Se pensaba que eran brazos legales de las dictaduras, de las monarquías absolutas. Y entonces en Europa era una cosa rara pensar de que un juez podía defender los derechos humanos, o que un juez también, por otro lado, podía inaplicar las leyes,
porque bajo la influencia de Montesquieu, que había establecido la división de los poderes, se pensaba que el juez solo debía aplicar la ley, no interpretarla ni cuestionarla. Entonces, cuando Kelsen escribe en el año 1928 este pequeño ensayo que sistematiza la naturaleza y la existencia de los tribunales constitucionales, él dice, la ley también tiene que quedar controlada y regulada en los marcos de la Constitución, porque el legislador también puede violar los derechos fundamentales, cosa que en Europa no se pensaba que eso podía suceder, porque bajo las tesis de Rousseau que habían imperado en las constituciones francesas de 1791 y 1793, el Parlamento era el representante de la voluntad popular, y la voluntad popular se articulaba por medio de la ley, y la ley no podía violar los derechos del pueblo porque el Parlamento era el titular de la ley, el soberano, ¿no? El representante del pueblo. El pueblo no podía ir contra sus propias leyes. Entonces, cuando Kelsen escribe esta obra, es prácticamente una blasfemia, es una herejía, ¿no? Porque tiene que desarrollar su tesis en un ambiente en el cual se desconfiaba de los jueces y donde más bien existía la idea de que preponderaba el legislador por encima de los jueces y por encima también del propio Poder Ejecutivo. Tanto así que en Europa se decía que los derechos fundamentales solo valen en el marco de la ley. Y después de la aparición de los tribunales constitucionales, se da vuelta a esta tortilla o esta frase y se dice, es al revés. La ley es la que va a valer en el marco de los derechos fundamentales que quedan consagrados en la Constitución. Pero ahí es donde viene el problema, y también se lo plantea Kelsen, porque dice, él se da cuenta, es un hombre muy sagaz, muy talentoso, un genio del derecho, se da cuenta de que el Tribunal Constitucional no tiene un origen democrático, son jueces que no han sido elegidos por el pueblo, y que sin embargo tienen que cuestionar la voluntad popular, la voluntad de, digamos, si vemos desde la realidad del Perú, de 130 políticos, de 130 representantes que tienen un origen democrático, que han sido elegidos por el pueblo, al igual que el presidente de la República. Entonces, la primera pregunta es, ¿de dónde le nace a estos magistrados la legitimidad, a estos 7 magistrados, para cuestionar la labor del Parlamento, si se tiene en cuenta que el Parlamento es el colectivo, el agregado de 130 representantes elegidos por la voluntad popular? Ahí hay un primer problema. Entonces, y por otro lado, Kelsen se da cuenta que cuando un tribunal constitucional expulsa del orden jurídico una ley porque considera que ésta transgrede la Constitución, Kelsen dice, no cabe la menor duda que se trata de, aun cuando pueda ser una función jurisdiccional, es también, al final de cuentas, una legislación negativa, porque es casi como que el Parlamento dijera, deróguese la ley número 527 por inconstitucional. Solo que en este caso no es un acto político, sino un acto jurisdiccional. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que un acto político, que se traduce por medio de una ley, es un acto que se dicta o que emana del Parlamento por razones de oportunidad y conveniencia. Entonces, por ejemplo, yo doy una determinada ley, por ejemplo, criminalizo por ejemplo, el narcotráfico, porque es oportuno, porque es conveniente, ¿no es cierto?, que salvaguardar la juventud, la salud, etcétera, y en consecuencia hay que criminalizar el narcotráfico. Es oportuno, es conveniente, pero también puedo criminalizar el robo de los celulares, y podría, por ejemplo, establecer que robar un celular a mano armada en la vía pública puede ser penado, puede ser sancionado con la pena de muerte. Y vemos ahí que la gente podría, desde el punto de vista político, decir que esto es oportuno y es conveniente porque hay que matar a los violadores, matar a los que roban celulares, matar a los venezolanos que vienen a nuestro país y rompen la seguridad. Entonces, desde la política es oportuno y es conveniente. Pero la función de un tribunal no es de oportunidad y de conveniencia, sino que es más bien
una función jurisdiccional que tiene que ver que las leyes que dicta el Parlamento estén arregladas a la Constitución, o sea, que sean compatibles con la Constitución. Entonces, la ley puede ser oportuna y conveniente. Es oportuno dictar pena de muerte contra los violentos ladrones de celulares, es oportuno dar pena de muerte a los que asaltan a la gente en las calles en motos lineales, es oportuno matar a los violadores, es oportuno, en fin, es conveniente, pero el juez del Tribunal Constitucional tiene que dejar a un lado este matiz político de la oportunidad y la conveniencia y hacer un razonamiento lógico jurídico y razonar si esa norma es compatible con la Constitución. Y ahí se encuentra con un problema, con el problema de que la Constitución no permite la pena de muerte. Y entonces aún cuando el juez podría pensar que es oportuno y conveniente sancionar estas conductas delictivas con la pena de muerte, tendría que declarar la norma inconstitucional porque la política ha ido más allá de la Constitución. Entonces tiene que derogar la norma y ahí se produce un problema. El tribunal se convierte en un legislador negativo, pero cuestiona la política. Y cuando cuestiona la política, entonces ejerce su labor en un entorno problemático. Porque, quiérase o no, el tribunal está diciendo lo que tú consideras que es oportuno y conveniente, no puede ser porque viola los derechos fundamentales, porque la Constitución, salvaguardando la vida, no permite la pena de muerte para estos casos. Y porque además el Estado peruano ha suscrito un conjunto de tratados internacionales. Entonces ahí se produce un primer choque de trenes entre el Parlamento y el Tribunal Constitucional, porque el tribunal va a enjuiciar la política que se traduce por medio de la ley, pero va a ser un juicio lógico jurídico de compatibilidad de la norma con la Constitución. Y como ustedes ya se podrán dar dando cuenta desde ahí, cuestionar la ley puede ser que uno la cuestiona no solo por razones de compatibilidad con la Constitución, sino que también puede cuestionarla por razones de gobernabilidad, ¿no? Porque la Constitución, por ejemplo, es un techo valorativo, tiene un conjunto de valores que también el tribunal tiene que salvaguardar, como son, por ejemplo, el derecho a la paz, el combate al narcotráfico, el combate al terrorismo, la interdicción de la impunidad, la sanción de los crímenes más graves, ¿no es cierto? El combate a la corrupción, que son valores que también el juez constitucional tiene que tomar en cuenta a la hora que enjuicia la ley, porque son intereses o bienes jurídicos constitucionales que también el tribunal tiene que proteger. Entonces ahí también se produce otro choque. Entonces, ¿y de dónde viene este choque? ¿Por qué es que se produce este entorno problemático en cuanto a la labor del tribunal? Es que lo que pasa, que todo orden jurídico, toda constitución que se repute como norma jurídica, descansa sobre dos principios básicos. Un principio político y un principio jurídico. El principio político está consagrado en el artículo 40 de la Constitución, que dice que el poder emana del pueblo. Y por eso es que el presidente de la República y también los parlamentarios de la República tienen un origen democrático popular. Ellos responden al principio político de la soberanía popular. ¿Y cómo es que se expresa la voluntad popular? La voluntad popular se expresa por medio del Parlamento que articula la ley. Y entonces, la legitimidad del Parlamento y la legitimidad del presidente de la República, que también tiene función legislativa o normativa, tiene una legitimidad política. Está basada en el artículo 40 de la Constitución, que dice que el poder emana del pueblo. Pero lo que sucede es que el pueblo ha redactado una Constitución y en esa Constitución ha declarado cuáles son sus derechos fundamentales que el poder político no puede traspasar, ni siquiera el propio pueblo. Entonces, todos quedan amarrados o sujetos jurídicamente a la Constitución. El pueblo, el Parlamento, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional. Y ahí es donde entra el principio jurídico que da legitimidad a la existencia del tribunal. Y es el principio jurídico de la supremacía de la Constitución. La Constitución prevalece sobre la ley
y la ley sobre otras normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. Entonces, la ley descansa sobre el principio político de la soberanía popular y el Tribunal Constitucional descansa sobre el principio jurídico de la supremacía constitucional. Estos dos principios sobre los que se articula y que son la base de la Constitución son los que siempre van a estar en tensión y en un entorno problemático. ¿Por qué 7 magistrados que no tienen un origen democrático pueden cuestionar la voluntad de quienes tienen un origen democrático y han sido elegidos por el pueblo? Por el principio jurídico de la supremacía constitucional. Y esa labor tiene un problema, que es un legislador negativo, deroga las leyes que son inconstitucionales, pero a veces la derogación de la ley tiene algunas cualidades, o hay cosas a las cuales no puede escapar esta función jurisdiccional del tribunal. ¿Y cuál es? Bueno, que si tú vas a declarar la norma inconstitucional, como es una función jurisdiccional, está sujeta a la argumentación. Entonces quiere decir que el tribunal no es como en el Parlamento, que los parlamentarios pueden decir, nos hemos equivocado, hemos errado, hemos dictado mal la ley, se reúnen de nuevo, la derogan y no pasa nada. Bueno, perderán quizás el favoritismo de sus electores, pero ellos no tienen por qué justificar. Una ley que fue aprobada hoy podría ser derogada de aquí a 3 días, como fue con el caso de la llamada ley Wolfenson, aprobada un viernes y derogada un lunes, porque los parlamentarios, ante la indignación popular, decidieron derogarla. O lo que pasó con la llamada ley Pulpín, era una ley que, digamos, exigía demasiados requisitos para que los jóvenes pudieran hacer las prácticas profesionales. Todos los jóvenes salieron a la calle y al Parlamento no le quedó otra cosa que derogarla. Pero eso no puede suceder en la función jurisdiccional, porque la función jurisdiccional goza de la calidad de cosa juzgada. Y una vez que los jueces han dictado una sentencia, ya ni ellos pueden moverla, a diferencia de lo que sucede en el poder político. Y entonces, como las decisiones de un tribunal constitucional gozan de la calidad de cosa juzgada, los jueces tienen que argumentar por qué es que han decidido de una manera y no de otra. Y porque además, como se van a pronunciar sobre derechos fundamentales, la gente, o sea, el que ha ido a pedir justicia, está en el derecho que se conoce como el debido proceso, a saber por qué no me dieron la razón o por qué sí me dieron la razón. Y ahí hay una cosa curiosa. Como el control de la ley no es un juicio al Parlamento, sino es un juicio a la ley misma. Es un juicio en abstracto, a la ley, no a los congresistas, sino es un juicio a la ley. Siempre, quiérase o no, como voy a enjuiciar una ley, aún con no por razones de oportunidad o conveniencia, sino por razones de compatibilidad lógica jurídica con la Constitución, mi función puede ser jurídica, netamente jurídica, pero es inevitable que tenga consecuencias políticas, porque es la derogación de una ley o porque es la aprobación de una ley. Y además tiene consecuencias políticas porque si yo voy a declarar la norma inconstitucional y la voy a expulsar del orden jurídico, yo voy a tener que decir por qué la norma es inconstitucional. Y en el momento en que yo digo por qué la norma es inconstitucional, eso que dije pasa a llenar el vacío que la norma derogada tenía en el sistema de fuentes. Entonces ya no es solo la Constitución y la ley derogada, sino que es la Constitución y lo que el tribunal ha dicho sobre la ley derogada que viene a completar, a llenar la Constitución. Entonces, Kelsen se daba cuenta de que aun cuando se trata de un legislador negativo, la argumentación puede significar el riesgo de la politización a la que había hecho referencia el doctor Landaure. O sea que en el camino de la derogación, yo corro el riesgo de, en mi argumentación, hacerle decir cosas a la Constitución que hasta ese momento ella no había dicho. ¿No? Es un poco como lo que a veces se dice, no, el presidente no ha querido decir tal cosa. No, el legislador no ha querido decir tal cosa. El legislador lo que quiso decir es esto, y esa interpretación
puede significar que los 7 magistrados crucen la frontera de lo jurídico y terminen haciendo justamente lo que Kelsen no quería, porque Kelsen lo que buscaba era una juridificación de la política, que la política pudiese ser racional, que la política fuera compatible con los derechos humanos, con la Constitución, pero como los jueces tienen su corazoncito, no pueden escapar a un marco ideológico porque no son robots, son gente con una ideología, con una manera de pensar, han sido formados de una determinada manera, han leído libros de izquierda, de derecha, tienen una concepción de la vida, del aborto, del nasciturus, de la política, del parlamento, de la economía social de mercado, tienen una idea, y esas ideas obviamente van a tener que trasuntarse en la sentencia, y esas sentencias no van a hacer otra cosa que recrear el sistema de fuentes donde está en primer lugar la Constitución y después la ley. Entonces, ese es un entorno problemático porque resulta que la juridificación de la política tiene un riesgo que puede convertirse en una politización de la justicia, como creo yo que lo hemos visto en el caso de cuando el presidente Vizcarra disolvió fácticamente el Congreso. Este tema se trasladó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional terminó legalizando la disolución del Congreso mediante una interpretación fáctica. Entonces, ¿eso qué significó? No voy a decir necesariamente, porque este es un evento académico, que el tribunal haya politizado la justicia. Lo que simplemente diré es que lo que el tribunal resolvió tuvo una consecuencia política. Y esa consecuencia política, como ustedes la ven, todavía sigue repercutiendo en la estabilidad institucional, porque creo yo que después de la disolución del Parlamento por parte del presidente Vizcarra, es que todavía estamos en este vaivén de las vacancias, de las censuras, de las interpelaciones, de estas ideas que el día de ayer decía el presidente de la República, me he arrepentido, quería adelantar las elecciones, pero vamos a darnos un tiempo, como ha titularizado el día de hoy el Diario de la República. No es que se vayan todos, sino que nos quedemos todos, pero esta suerte de interpretaciones que se hace del orden jurídico, donde las instituciones prácticamente han quedado casi disueltas, porque desde mi punto de vista, después de esta sentencia del Tribunal Constitucional, nos hemos quedado no solo sin instituciones, sino que prácticamente vivimos en este momento en un régimen donde la Constitución rige muy poco y donde más existe la teoría de la política de los hechos consumados, ¿no? Entonces, se piensa que se puede adelantar las elecciones, se piensa que se puede reformar la Constitución, se piensa que se puede vacar al presidente. Hay una serie de problemas que se han producido porque creo que en su momento el tribunal pudo haber puesto las cosas más claras, ¿no es cierto? Y resolver la crisis de institucionalidad y gobernabilidad en la que estamos. Pero es obvio que el Tribunal Constitucional juega un papel importante en la gobernabilidad, porque él es en primer lugar también el que tiene que decir hasta dónde llegan las atribuciones del Parlamento, hasta dónde llegan las atribuciones del Poder Ejecutivo y hasta dónde llegan las atribuciones de los demás órganos constitucionales. ¿Es cierto? Él es, digamos, el gran guardián de la Constitución, pero es digamos, el que desde su asiento, desde su posición en la Constitución, es, digamos, el que lleva las riendas y va diciendo no te vayas a la derecha, no te vayas a la izquierda, no es por aquí el camino, por acá no quiere la Constitución, ¿no es cierto? Pero lo tiene que hacer desde una función jurisdiccional que significa básicamente, y ahí es el gran dilema, el gran problema a la hora de elegir a los magistrados, es que hay que elegir magistrados que tengan una formación cívico-política y que sean conscientes de que ellos tienen que respetar la división de los poderes y que ellos tienen que ser conscientes de que no pueden ir más allá de una función que le pone un límite, es una autolimitación y que es muy difícil de poder manejar, es una zona gris, difusa, ¿no es cierto?
donde vemos que los magistrados pueden interpretar la ley o la Constitución de una manera amplia o muy restringida, dependiendo de la posición ideológica que pueda tener cada magistrado. Ahora, por ejemplo, el día de mañana, el Tribunal Constitucional tiene que declarar si fue constitucional o no el indulto que se concedió al presidente de la República. Eso va a ser en el marco de un habeas corpus. Entonces, si mañana el Tribunal Constitucional dice que el presidente Fujimori le fue bien concedido el indulto y que debe ser libre, mañana tenemos un problema político. Aun cuando el tribunal pudiese haber resuelto, digamos, con estricto arreglo a derecho. Porque aún resolviendo con estricto arreglo a derecho, su decisión tiene una consecuencia política que incide sobre la estabilidad. Entonces es muy importante que el tribunal sepa cuál es la previsión de cuáles las consecuencias del fallo que va a dar. ¿Y esto por qué es así? Porque el Tribunal Constitucional es uno de los pocos órganos que está redactado en la Constitución. No puede haber un control de inaplicación de las leyes. O sea, un juez común y corriente puede decir, esta ley no la aplico a este caso porque la Constitución me manda esto. Eso puede existir incluso sin que la Constitución lo diga. Sale lógicamente de la cabeza. Porque si la Constitución dice que ella es suprema y la ley es inferior jerarquía, y yo encuentro que hay una incompatibilidad, prefiero la norma superior. Pero para que un juez pueda derogar una norma, no inaplicarla, no preferir la Constitución a la ley, sino derogarla, eso sí tiene que estar expresamente señalado en la Constitución. Y eso significa que la Constitución, al señalarlo expresamente, también tiene que decir cuál es el órgano que se va a encargar de derogar esas leyes. Entonces, esto significa que el tribunal es un órgano especial que está diseñado en la propia Constitución si es que va a llevar a cabo ese control de constitucionalidad de la ley. Entonces, el riesgo siempre existe porque no solo es un legislador negativo cuyas decisiones tienen consecuencias políticas, sino que a veces se produce lo que en la doctrina se llama el horror vacuo, o sea, el horror al vacío, porque a veces puede suceder que la inconstitucionalidad de la norma es más perniciosa que la propia ley inconstitucional. Me explico. Por ejemplo, hay un principio en el derecho penal que dice que no hay pena si no hay ley. Entonces, ¿qué pasa si el Congreso de la República aprueba, como aprobó en su momento, la ley de la cadena perpetua? Pero la Constitución dice que la pena tiene un fin rehabilitador. Entonces, si el Código Penal establece la cadena perpetua para los terroristas, y si el tribunal entiende que la cadena perpetua es inconstitucional y la deroga, entonces por el principio de no hay pena sin ley, quiere decir que los condenados, los terroristas condenados a cadena perpetua que están en la cárcel tienen inmediatamente que salir. Ese es el horror al vacío. O sea, la Constitución dice, la pena debe tener un fin rehabilitador. La cadena perpetua no rehabilita porque vas a estar preso hasta que te mueras. Entonces la cadena perpetua es inconstitucional. ¿Qué hago? Declaro la norma inconstitucional. Si declaro la norma inconstitucional, Abimael Guzmán al día siguiente está en la calle porque no hay pena si no hay ley. Entonces, ¿cómo puedo tener presa a una persona si yo he declarado que la cadena perpetua es inconstitucional? Violaría la Constitución y los derechos fundamentales. Entonces, el tribunal se encuentra en un problema. Voy a declarar inconstitucional la cadena perpetua y voy a dejar que los terroristas salgan al día siguiente. Hay un problema de seguridad, hay un problema que la gente no entendería, hay un problema de anormalidad, lo que se llama el horror al vacío. Entonces, en esos casos, y Kelsen también se dio cuenta, que hay determinados casos en que el tribunal debe sustituir al legislador, porque para declarar la norma inconstitucional tiene que llevar a cabo una labor de construcción del orden jurídico para permitir que esos vacíos que podría dejar la derogación de la norma no sean más perjudiciales. Entonces, por ejemplo, en el caso que he puesto, el tribunal podría decir, efectivamente, si la Constitución dice
que la pena tiene un fin rehabilitador y la cadena perpetua no rehabilita, entonces la norma es inconstitucional. Pero voy a darle un plazo al legislador. Le voy a dar 30 años para que en el plazo de 30 años dicte una ley que permita la revisión de la cadena perpetua. O sea que el funcionario del INPE pueda acercarse al que está preso por el cadena perpetua y hacerle un test, una evaluación. Este sí se rehabilitó, correcto, puede salir. Pero hay otro que dice, le hace un test, una evaluación, no, este todavía no se ha rehabilitado. Bueno, 20 años más. Entonces el tribunal dice, la norma es inconstitucional, pero el legislador tiene un plazo para legislar cómo es que se va a revisar la pena de la cadena perpetua. Entonces, oye, ¿y quién te dijo que hagas eso? Bueno, el horror vacui. A eso se llaman las llamadas sentencias aditivas, sentencias manipulativas, sentencias ablativas que cortan un pedazo de la ley. Hay otras que dicen, la ley para que sea constitucional tiene que decir esto. Entonces, se produce el problema de que a veces el tribunal termina sustituyendo al legislador. Y por eso es que en la doctrina y a veces en el Perú se habla de que el tribunal no puede hacer legislación positiva. Y esa es una discusión que todavía no está terminada. Pero en el caso del Perú, el Tribunal Constitucional lo ha hecho un montón de veces, legislación positiva, para tratar de que los vacíos que deja la norma declarada inconstitucional y que es expulsada del orden jurídico, que esos vacíos no sean perniciosos para los valores que defiende la Constitución. Ahora, viene la pregunta, ¿no? Si estos magistrados no son políticos, deben ser jueces que evalúan el orden jurídico desde la Constitución, con una teoría de la Constitución, con una teoría de los derechos fundamentales, y que no deben politizar la justicia, ¿cómo hacer para que esto no suceda? Ahí viene un problema de ingeniería constitucional, ¿no? Primer lugar, no puede haber repartija, ¿no? O sea, lo que debe haber es que el Parlamento debe elegir a los mejores, pero en la elección de esos mejores no significa que los parlamentarios no puedan elegir, porque eso sería imposible, a magistrados que puedan pensar como parte de la ideología de su partido. Pero en el tribunal son 7. Y entonces, como el propio Kelsen decía, es que el tribunal tiene que ser un control intraórganos donde el Parlamento elija, ¿no es cierto?, lo que podríamos llamar una mixtura. O sea, donde tengan asiento los representantes, que sean jueces, representantes de las minorías, jueces representantes de las mayorías, pero que ninguno pueda preponderar por el otro, sino que una vez que estén sentados en el Tribunal Constitucional, estén obligados a consensuar las sentencias de tal suerte que ningún grupo pueda preponderar sobre el otro. Y por eso es que la Constitución pide que la elección de los magistrados sea con un alto consenso de 87 votos, para que ningún grupo político pueda imponer a los 7 magistrados, porque eso sí sería un copamiento total de la institución. Entonces, lo que se busca es que los grupos consensúen, que hagan un concurso público, que escojan a los mejores, pero obviamente que cada grupo va a tratar de escoger a alguien que sea más o menos de su tendencia ideológica, y eso sucede siempre así. Lo importante es también que, garantizada la tendencia ideológica, en la elección del magistrado tiene que garantizar su independencia y su autonomía, que no responda a los dictados del partido que lo eligió. Entonces, el magistrado que se elige también tiene que tener una cualidad, y es lo que los alemanes llaman la cualidad de la ingratitud. La ingratitud, o sea, el magistrado que es elegido por el Parlamento tiene que ser ingrato con quienes lo eligieron. Puedo pensar, digamos, como piensan los de Perú Libre, pero eso no quiere decir que voy a recibir órdenes de ellos. Tengo la misma tendencia ideológica, pero no voy a acatar lo que ellos dicen. Yo tengo que ser ingrato
con los de Perú Libre, que me designaron, que me propusieron y que me eligieron. Pero no me eligieron ellos solos, sino con el concurso de los demás, en el marco de un consenso. Y donde voy a llegar con otros magistrados que no piensan como yo, y donde las sentencias van a tener que ser el resultado no de la imposición de uno, sino de un consenso. Ahora, otra forma también de garantizar de que el tribunal no se salga de sus casillas jurídicas y no invada la política es elevando el número de magistrados. Por ejemplo, en el Perú, nosotros tenemos 7 magistrados, y eso es muy poco, porque usted tiene acá 4 y acá tiene 3. Entonces, un proceso de amparo, por ejemplo, el habeas corpus que se va a dictar el día de mañana en el tribunal, ¿qué es lo que va a suceder? Mañana en el tribunal es probable que haya un empate, 3-3. La magistrada Ledesma, el magistrado Eloy, el magistrado Miranda, que son, digamos, jueces independientes autónomos, pero ideológicamente de izquierda, que han sido elegidos además por el fujimorismo, por ejemplo, Eloy Espinosa, Manuel Miranda y Marianela Ledesma han sido elegidos por el fujimorismo en el Congreso anterior, por el fujimorismo, por los de Ollanta Humala y por los apristas. No solo fueron elegidos por los de izquierda. O sea, Eloy Espinosa, Marianela Ledesma, que van a votar mañana, no le deben nada al fujimorismo. Van a votar en contra de Fujimori probablemente. Pero hay otros 3 que ideológicamente quizá le den la razón a Fujimori. Va a quedar un empate 3-3. ¿Y ahí qué se va a producir? El voto decisorio del presidente. Y el voto decisorio del presidente se convierte en el 4º. ¿Cómo evitamos esta posibilidad donde un magistrado, el presidente del Tribunal Constitucional, tiene tanto poder? Pero podría ser también que sea 4 contra 3. Los 3 magistrados o los 4 magistrados tienen mucho poder, porque resulta que uno de estos magistrados que está en el 4º puede decir, hoy no, he pensado bien, ya no, creo que la demanda no es fundada, sino que es infundada. Y que era esto que tenía 4 votos, se convierte en 3 y acá se convierte en 4. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ese es uno de los problemas que Kelsen veía. Kelsen decía, las cortes constitucionales no deben tener menos de 9 ni más de 16. En el Perú tenemos 7. Entonces, el magistrado, un solo magistrado tiene mucho poder. Entonces, si fueran 9, sería mucho más difícil que un solo magistrado se voltee la tortilla, que ya se ha visto muchas veces. Entonces, si fueran 9, ya ellos tienen que conversar, consensuar, discutir la sentencia, ponerse de acuerdo, pero ya es muy difícil que un 4 se convierta en 3. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque ya serían 9. Entonces ya es más difícil. Y si es 12, con mayor razón, mucho más difícil. Entonces, una manera de bajarle la politización y el peso específico a cada magistrado es aumentando el número. A mí me parece que es una reforma que en el caso del Perú se tiene que hacer. 7 magistrados es muy poco. Deben ser como mínimo 9 o 12. Y eso baja la politización, obliga a los magistrados, cada uno tiene menos poder y están más obligados a encontrar una fórmula de consenso. Pero por otro lado, también el control de la constitucionalidad de las leyes no es de oficio, sino que el control de la constitucionalidad de las leyes solo va a iniciarse cuando los llamados legitimados, los que están permitidos, autorizados por la Constitución a llevarla a cabo, que no es cualquiera, sino que es 135 congresistas, los colegios de profesionales, el presidente de la República, o sea, un grupo de ciudadanos. No es que mañana los magistrados del Tribunal Constitucional se despiertan y dicen, esta ley del Parlamento no nos gusta, reunámonos para derogarla. No, no es así. El tribunal no actúa de oficio. Entonces, mientras los legitimados, los autorizados para interponer la acción no hacen nada, el tribunal no gravita. Pero el problema del Perú es que tenemos un congreso de 130 congresistas, muy poco, muy pequeño. Y como no tenemos Senado,
casi siempre las discusiones políticas que terminan en un debate muy rápido, esta discusión que es política, en un órgano unicameral como el Parlamento, que debate muy poco, entonces termina trasladándose el problema político al Tribunal Constitucional, que termina convirtiéndose en un pequeño Senado. Entonces es muy importante también que este Parlamento tenga un Senado, si no tiene un Senado, que tenga una Cámara mucho más amplia, no de 130, y que por otro lado, ¿no es cierto?, el número de los legitimados para interponer la acción ante el Tribunal Constitucional tiene que ser mayor, que no la pueda interponer cualquiera, a fin de que el tribunal no esté gravitando ni esté a cada rato inmiscuyéndose en los temas de la política, ¿no? Entonces, pero no cabe la menor duda que también es muy importante tasar las funciones del tribunal, ver para qué está autorizado y para qué no. Una de las formas cómo podría limitarse, por ejemplo, esta incursión peligrosa del tribunal en la política y no en la justicia, podría ser declarando expresamente en la Constitución que el Tribunal Constitucional es solo un legislador negativo, o sea que solo puede declarar la norma inconstitucional, pero no puede entrar a, digamos, incorporarle textos a la ley derogada, quitar esta parte y no simplemente decir la norma es constitucional o es inconstitucional, punto. Lo que Kelsen llamaba legislador negativo, pero que no sucede en ninguna parte del mundo, pero podría ser una opción. Pero no cabe la menor duda que toda la legislación y además los conflictos de competencia, que son conflictos políticos, las leyes son políticas, terminan en el tribunal y el tribunal obviamente de esta manera termina incidiendo en la gobernabilidad. Entonces, ¿cómo garantizamos que el tribunal esté a favor de la Constitución y esté a favor de la gobernabilidad? Es muy complicado, pero la única fórmula es que el Congreso de la República tenga que tener muy en cuenta que a la hora de elegir a los magistrados, tienen que ser magistrados, en primer lugar, con una trayectoria democrática, que crean en la vigencia de la Constitución, que crean en que la Constitución debe respetar el principio de la división de poderes, y el principio de la división de poderes implica que estos magistrados no van a invadir las competencias del legislador, tampoco van a inclinarse a favor del Ejecutivo, porque en el Perú somos muy cortesanos, nos gusta siempre inclinarnos ante el presidente de la República, o nos gusta inclinarnos hacia el parlamentario. Entonces el magistrado tiene que ser un hombre que está más o menos más allá del bien y del mal, que respeta la división de los poderes, que respeta los derechos fundamentales, que cree que la Constitución es una norma importante que debe ser respetada, ¿no es cierto? Y entonces creo que más que un concurso público de conocimientos, debe ser un concurso sobre la idoneidad del magistrado para poder garantizar la Constitución, la división de poderes, la vigencia de los derechos fundamentales, y tiene que ser un magistrado formado cívicamente en el respeto de la Constitución, ¿no? Y que si él respeta la Constitución y cree en la división de los poderes, se va a autolimitar, porque es un poco lo que sucede con la prensa, ¿no? La prensa no tiene censura, la prensa solo hay responsabilidad posterior, y en el camino hay la autolimitación. Es un poco también lo que le queda al tribunal, pero pensar que los jueces no van a tener una ideología, eso es una ilusión, porque el hombre es un ser ideológico, no es un robot, ¿no? Entonces, hay hombres liberales, hay hombres de izquierda, hay hombres que creen en el enfoque de género, hay mujeres que creen en la igualdad, pero no en el enfoque de género. Entonces es tan variado y cada magistrado va a querer interpretar la Constitución y el orden jurídico desde su propia perspectiva doctrinaria, de su propia formación jurídica y además política e ideológica. Entonces, ¿cómo se puede garantizar que el Tribunal Constitucional sea un órgano autónomo independiente? Alargando el número, o sea, ampliando el número de 7 a 9 o 12, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, eligiendo magistrados que sean independientes, ingratos con quienes los eligieron, ¿no es cierto?, y que sean capaces de
consensuar, pero al mismo tiempo de respetar la Constitución. Porque no cabe la menor duda que en la medida en que legislan, en la medida en que derogan leyes, en la medida en que interpretan la Constitución y dicen la Constitución debe ser entendida así o así, por ejemplo, el tribunal dijo la cuestión de confianza puede ser por este motivo, por lo otro, el Parlamento no puede dictar leyes si es que no han sido dictaminadas en las comisiones, en fin. Entonces, el tribunal incide en la gobernabilidad porque incide en el funcionamiento de los órganos políticos y de las instituciones. Y entonces es muy delicado, ¿no es cierto?, esta tarea que significa una labor de cirujano al más alto nivel, ¿no es cierto?, donde tanto el Congreso tiene que saber elegir y también el Tribunal Constitucional tiene que saber decidir. Muchas gracias. Estoy a la disposición de cualquier pregunta que se me quiera hacer. Doctor Carlos Mejía, nos sentimos muy reconfortados por su disertación. Y te lo digo porque no solamente ganas de la amistad, sino que cada vez los niveles de reflexión en nuestro país son menores. Y escuchar disertaciones como esta sucede que son un refresco, ¿no? Yo quería poner en consideración de la gente, de las personas que están en el auditorio, ¿no? La posibilidad de hacer algunas preguntas o comentarios sobre su disertación. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Si alguien todavía no se anima, empezaré yo entonces. Creo que Saturnino el señor Saturnino quería hablar. Sí, don Saturnino Bonifacio, tiene usted el uso de la palabra. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy ¿Me buenas escucha? noches, Saturnino. Sí, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy interesante, ¿no? El doctor Mesías, pues, todo lo que dice sobre la Constitución, ¿no? Porque la Constitución es nuestra norma fundamental del Estado, ¿no? Ley de ley, como dicen, está por encima de toda la ley. Como en pirámide de Kelsen, dice, porque la Constitución está encima y de ahí vienen los tratados internacionales, vienen los decretos de urgencia, deber legislativo, ¿no? Viene decreto legislativo de urgencia, de las ordenanzas municipales, algo por ahí. Entonces, es muy importante nuestra Constitución que debemos respetar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita la ley 6 pues o proyecto de ley, muchas normas que hay inconstitucional, algunas cosas. Pero lo que a veces nos hacen cumplir los proyectos que aprueban, a veces, dicen, a veces temas, por ejemplo, ahí de Brian, ¿no? Hasta en el caso de Brian, hay un problema de que la ley es bonita, ¿no? Pero no se hacen cumplir o falta reglamentar algo. Entonces, la gente dice, porque esa ley falta un poco implementar o falta que el presupuesto del Estado se preocupa más a mejorar e implementar. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Emboscados, que luchan con el narcotráfico, son personas especializadas en la lucha que tienen, y el Estado tiene que invertir en esa persona. Hay notificadores, fiscales, todo, y eso ya se debe invertir un dinero, porque yo he visto en discusiones así, en foros varias, que la ley es bonita, todo, pero no se hace cumplir. Y entonces se debe mejorar esa ley, o se debe hacer cumplir porque el Estado tiene que invertir, como igual dice, el notificador fiscal, implementar, porque pobres especiales, esas que luchan con el narcotráfico, mandan a las personas que sin especialización, sin capacitación, y mueren como ganados, así como, y así no debe ser. Las personas que luchan deben especializarlo y deben estar preparados. Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar esa ley? Hay muchas leyes que no hacen cumplir. Bonito, te pegas en la pared, solamente es una ley, pero falta reglamentar muchas cosas. No sé, para enfocar en el fondo, ¿qué nos puede decir el doctor Mesías, ¿no? Como que tiene experiencia, que estaban como congresistas, nos puede comentar ese tema? Muchas gracias. Doctor Mejía, su comentario, por favor. Sí, bueno, lo que pasa es que los problemas del país son muy grandes.
Incluso hay muchas cosas más del Tribunal Constitucional que se podrían reformar, pero por razones de tiempo no las puedo decir. Por ejemplo, creo que parte de la problemática en la elección de los magistrados y en la composición tiene que ver con la idea de que solo el Parlamento participa en la elección de los magistrados. Y no debería ser así. Creo que en la elección de los magistrados también tiene que participar el Poder Judicial y la propia población, que puede ser quizás a través de la Junta Nacional de Justicia, en fin, se pueden ver otros mecanismos, pero dejarle solo al Parlamento, que es un órgano estrictamente político, la elección de los magistrados lo complica. Y creo que si bien es verdad que el tribunal es un órgano jurídico, pero que tiene una función de consecuencias políticas, también es un órgano técnico y hay que buscar lo técnico en su composición, ¿no? Y eso creo que sería ampliar el paisaje sobre quiénes pueden elegir a los magistrados. Creo que el Poder Judicial tiene algo que decir y otras organizaciones del Estado también podrían participar. Ahora, el Parlamento también, sobre todo lo que dice el señor Saturnino, hay que reformarlo. Yo soy partidario de la doble cámara, hay que elevar el número. El Parlamento es un órgano representativo, no es un órgano profesional, técnico ni corporativo, es un órgano representativo. Y en la representación el número es importante. Y 130 congresistas es muy poco. Y una sola cámara también es poco. Por otro lado, el sistema de partidos, la oferta que los partidos están haciendo a la ciudadanía de los candidatos que tenemos a elegir, podríamos decir, si me disculpan la expresión, la sopa tiene más hueso que carne, ¿no? Y entonces vemos hoy en día cómo la calidad de los congresistas va disminuyendo cada vez más, pero eso no es culpa de la población, porque algunos dicen, bueno, pues allá ustedes que eligen mal. No, lo que pasa es simplemente que los partidos son los que nos dan la oferta, estos son los candidatos y sobre ellos hay que elegir. Y entonces el problema que tenemos es que no tenemos partidos políticos, lo que tenemos son agrupaciones, gente que se aupa en el momento, que no tiene oficio político y que de la noche a la mañana, porque tiene plata, porque le dio la gana, porque se encaprichó, porque quiere, porque es el honor, la gloria, quiere sentarse en el Parlamento. Y el Parlamento es una institución que hay que tratarla con seriedad, hay que verla con seriedad. Entonces, el Parlamento está desprestigiado porque los políticos no llegan al Parlamento, sino los improvisados. Entonces, se necesita que al Parlamento llegue gente con oficio. De ahí también que creo que parte de la reforma es regresar a la reelección, porque lo que pasa es que los partidos políticos han agotado su oferta, ¿no es cierto? Sus líderes más experimentados no pueden reelegirse y entonces ponen, ¿no es cierto?, a gente que es sin oficio y entonces baja también el nivel. Por otro lado, me parece que también hay que reformar el sistema de representación a nivel de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales. Los recursos humanos de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales y del propio Poder Ejecutivo es muy pobre. Los funcionarios no saben hacer proyectos de inversión. En provincias es calamitoso cómo funcionan los gobiernos locales, y también el Estado. Como ustedes saben, hay muchas trabas, mucha burocracia, muchas barreras. Cuando uno quiere abrir un negocio, le piden 60 requisitos. Si no tienes fumigador, si no tienes la loseta bien puesta, el baño, qué sé yo, el foco bien encendido, no funcionas. Y encima ya sabemos que por cada paso que lo hacen a uno más difícil, existe la corrupción. Entonces hay muchas cosas por hacer y esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Esto es un problema que digamos es de largo aliento y que tiene mucho que ver con la sociedad en la que estamos viviendo, donde los peruanos no nos entendemos, no hay instituciones sólidas, los partidos políticos no existen, el sistema electoral es muy frágil, en fin, hay muchos problemas y claro, como el órgano por excelencia que se expone y que se demuestra públicamente es el Parlamento, es el que sale más desprestigiado, ¿no?
Pero hay que recordar también que sin el Parlamento no hay democracia, no hay división de poderes y no hay constitución. Entonces, mal que bien, el Parlamento está ahí y aunque no haya mucha calidad en la composición del Parlamento, siempre debemos tomar en cuenta que mientras el Parlamento existe, todavía podemos vivir en democracia. Y la democracia cuesta. Muchas gracias, doctor Mejía. ¿Alguna otra persona desea hacer alguna pregunta o algún comentario sobre la intervención del doctor Carlos Mejía? Bien, doctor Mejía, me voy a permitir hacerle una pregunta que le voy a pedir al auditorio que sea la última, porque usted está un poco constreñido con el tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, esta es la última pregunta, ¿no? Mire, en el debate, digamos, sobre las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Hay quienes sostienen de que el Tribunal Constitucional no es el intérprete supremo de la Constitución. Más aún, lo dicen porque esa denominación está en la ley, o sea, en una norma de carácter, de rango de ley, ¿no? Mientras que en la Constitución no se habla, ¿no es cierto?, sino de que en el artículo 201, ¿no?, de que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, ¿no? Es el órgano de control de la Constitución. Entonces, esta posición, ¿no?, implicaría que la interpretación general de las normas le corresponde al Poder Legislativo, artículo 102, inciso 1, ¿no? Y la interpretación específica de las normas para declarar su inconstitucionalidad le correspondería al Tribunal Constitucional. Pregunta, en razón de esto, hay una pregunta. ¿Puede oponerse el Congreso a un fallo del Tribunal Constitucional? O sea, ¿puede interpretar de manera distinta el Congreso la Constitución? Más aún cuando los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso y pueden ser pasibles de acusación constitucional. Le dejo la pregunta. Sí, mire, es verdad. En la Constitución se habla de que el tribunal es el órgano de control de la Constitución. Pero hay un error, porque no debió de ser órgano de control de la Constitución, porque el tribunal no puede controlar la Constitución, sino que debe decir órgano de control de la constitucionalidad. Así es. Pero al margen de eso, no se dice en la Constitución que es el intérprete supremo de ella. Lo dice la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero, y en el fondo, esta idea de que el tribunal es el intérprete supremo viene de España y de Alemania. Pero si nosotros nos fijamos lo que está pasando actualmente en el Perú, y si vemos un poco la Constitución, podríamos poner entre corchetes esa llamada interpretación suprema, ¿no? O intérprete supremo. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones también interpreta la Constitución cuando imparte justicia electoral. Y lo hace sin posibilidad incluso de que haya la posibilidad de un amparo que restituya a alguien. Por ejemplo, también el Parlamento, en el artículo 112, si no me equivoco, se dice que el Parlamento le corresponde interpretar las leyes. Y obviamente que la Constitución es una ley que el Congreso puede interpretar. Entonces, no solo el tribunal puede interpretar la Constitución, sino que también el Parlamento puede interpretar la Constitución, el Poder Judicial, la Suprema Corte puede interpretar la Constitución y podrían interpretarla de modo supremo en función de las competencias que tienen. Por ejemplo, en materia del Código Administrativo, donde el tribunal no tiene nada que ver porque el tribunal ve tema de derechos fundamentales, la Corte Suprema podría interpretar supremamente la Constitución desde un plano administrativo, es decir, desde el punto de vista, el derecho administrativo desde la Constitución debe ser interpretado así, y lo haría con carácter de supremacía porque no hay posibilidad de que alguien más interprete. Pero también hay la posibilidad
de que frente a sentencias que, por ejemplo, interpretan la Constitución, y por lo menos en la teoría, el Congreso podría decir, bueno, el tribunal ha interpretado la Constitución y en su sentencia ha dicho esto sobre la Constitución, y ha dicho bueno, yo voy a reformar la Constitución, tengo los 87 votos en 2 legislaturas, vamos a decir que se ponen de acuerdo, y ahora ya la Constitución no va a decir, como dice el tribunal A, sino que va a decir Z. Y entonces ahí, ¿quién es el intérprete supremo? El Parlamento, si es que ha logrado, ¿no es cierto?, los 87 votos en 2 mayorías absolutas. Eso en lo formal, pero lo que está pasando en este momento en el Perú es que, por ejemplo, el Parlamento está aprobando leyes, sobre todo sobre la cuestión de confianza y algunos artículos sobre el reglamento, que están yendo en contra de lo que el Tribunal Constitucional dijo antes, cuando en la época de Vizcarra. Pero ¿qué ha pasado? Como en el tribunal se ha muerto un magistrado que votaba, digamos que era de una ala ideológica, y como la presidenta del Tribunal Constitucional ha sido reemplazada por Augusto Ferrero, que tiene doble voto, resulta que cuando la ley que contradecía la sentencia del Tribunal Constitucional ha ido de nuevo al tribunal, el tribunal ha terminado dándole la razón al Parlamento y negando su propia jurisprudencia que fue dictada cuando todavía vivía el magistrado Carlos Ramos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Una cosa anómala y poco entendible. Si el tribunal fuera el intérprete supremo, no tendría que ser el que zanja la discusión. Pero resulta que acá el Parlamento está legislando sabiendo de que ahorita en el Tribunal Constitucional no hay la mayoría suficiente para poder derogar las leyes que está empezando a aprobar. Entonces, en este momento, desde el punto de vista fáctico, el Parlamento podría dictar las leyes que quiera, contradiciendo incluso las sentencias del tribunal, y si estas leyes son llevadas al Parlamento, no van a alcanzar los 5 votos, porque se ha muerto un magistrado, y para declarar la inconstitucionalidad de una ley se necesitan 5, y no hay los votos, digamos, como para poder inclinar la balanza. Entonces, en este momento, el tribunal ideológicamente se ha movido, y entonces lo que antes era A, hoy día puede ser Z y el Parlamento aprobar, ¿no? Entonces, es relativo el carácter de intérprete supremo. Pero ¿de dónde viene esta idea de que el tribunal es el intérprete supremo? Porque él interpreta la Constitución. Y entonces, cuando el tribunal interpreta la Constitución, dice la Constitución debe ser entendida así, y en consecuencia esta ley es inconstitucional porque yo interpreté la Constitución de esta manera que hace la ley incompatible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se dice intérprete supremo porque para derogar la ley yo interpreté la Constitución de una determinada manera. De tal manera que ya el legislador no puede ir en contra de esa interpretación. Así es como debe entenderse que el tribunal es el intérprete supremo. Porque cuando el tribunal deroga una ley, la deroga y dice por qué es inconstitucional. Entonces, al decir por qué es inconstitucional, está prácticamente diciendo cómo debe interpretarse la Constitución. Y entonces, sobre eso ya supuesta, hipotéticamente, el legislador no podría pasar. Pero estamos viendo que está pasando en la cuestión fáctica y que esa interpretación suprema, entre comillas, podría ser vencida con una reforma formal de la Constitución mediante 87 votos, ¿no? Doctor, y una última preguntita, cortita nomás. ¿Cuál es su opinión sobre el asunto del magistrado Ríos Castillo? ¿Recuerda usted el caso, no es cierto? Sí. Sí. Él ha recibido una sentencia favorable de reposición del Poder Judicial hace un año, ¿no? Bueno, mire, ¿cómo ve usted ese caso? Bueno, ahí es un caso de, digamos, hay un problema de legitimidad y legalidad. La legalidad dice que hay que cumplir con la sentencia del Poder Judicial. Y el Poder Judicial ha dicho que el magistrado Javier Ríos no renunció el año 2007.
Lo que el magistrado fue poner su cargo a disposición del Parlamento. Entonces, lo que el Parlamento tendría es que votar si acepta o no la renuncia. Pero eso acá en el Parlamento es, poner eso en la agenda es blasfemar, porque prácticamente sería incendiar el país, pero digamos, lo formal, lo jurídico, lo respetuoso sería ponerlo en agenda, y si el Parlamento no quiere, digamos, a Javier Ríos, tendría que aceptarle la renuncia, porque eso es lo que ha dicho el Poder Judicial, que Ríos no renunció, que Ríos puso su cargo a disposición y que en consecuencia el Parlamento tiene que pronunciarse. Pero nadie quiere poner eso en agenda. Entonces tenemos un problema donde hay una sentencia que el Parlamento debiera cumplir y no lo cumple, ¿no? Don Arturo Landaure, sus palabras finales para concluir este interesante conversatorio. Está apagado su micrófono. Ok, ahora sí. Agradezco al doctor Carlos Mesías Ramírez por su excelente exposición. Nos ha aclarado muchos puntos, muchas incógnitas que a veces se tenían. Ha sido muy académica y muy buena su exposición, lo cual agradezco también a los participantes. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. A usted. Excelente Gracias exposición. por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, Nos vemos. hasta Gracias luego, a todos. nos vemos.